Estamos de vuelta en Habla el Pueblo. El tema de la violencia en las calles ha colapsado nuestra central telefónica. Así que, caballeros, vamos a permitir que el público también se exprese. Aló, buenas noches. Nombre, distrito el que llama. Aló, buenas noches. Aló. Sí, nombre y distrito el que llama, por favor. Rafael de Gancho. Sí, le escuchamos. Adelante, por favor. Referente a la delincuencia del terrorismo, para mí es el delincuencia común. ¿Por qué? Porque en el último periodo de Alan García, cuando era subcamen, expidieron armas, la ciencia de armas, sin sustento, vale decir, sin haber tenido antecedentes penales, judiciales, policiales, ¿no? Y eso denunció el diario del Pueblo 21 y de toda la prensa. Serían más de 23.000 licencias que se habían emitido en esas condiciones. Y esa investigación quedó archivada, creo que hasta la fecha no había ningún responsable funcionario de la DISCAME, ahora SUCAME. Y como consecuencia, esas armas deben estar ahorita en manos de los delincuentes que están asociando a todos los distritos aledaños. Que se continúe con la investigación y se sancione a los responsables. ¿Bien? Muchas gracias, muchas gracias. Aló, buenas noches. Nombre, distrito el que llama, por favor. Aló. Gracias por llamar. Nombre, distrito el que llama y su comentario. Ya, José Barca de Surco. Adelante. Ya, para apoyar la versión que he escuchado y ha mencionado el general Hernani en relación de que el gran problema que tenemos nosotros con la deficiencia de la Policía Nacional es debido a la mala política que empleó en su oportunidad el doctor Alan García Pérez al reunificar a toda la policía e ignorar que realmente la Policía de Investigación del Perú era una de las más calificadas para la lucha contra la delincuencia, y eso lamentablemente tenemos que reconocerlo ahora después de tantos años que ha pasado. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, mil disculpas a todo nuestro público, no todas las llamadas pueden salir. General Hernani, sí, por favor, impresiones sobre lo que dice el público y una reflexión. Algo más, mire, vemos que, por ejemplo, el Ministerio de Educación, que es parte y componente del CONACYT, ¿qué ha hecho por la seguridad ciudadana? Quisiera saber qué políticas ha presentado a la población y qué está haciendo por la seguridad ciudadana. Si consideramos de que es miembro nato, el ministro de Educación debe estar ahí, y por la educación se puede hacer muchas cosas por la seguridad. Y otro aspecto que es el de la corrupción que se ve en nuestra clase política. No hay persona en este momento que podamos decir que esté limpio de corrupción y que tenga aspiraciones presidenciales. Es lamentable, y es lamentable que hay... ¿Se refiere a todos los candidatos? Casi todos. Habría que ver cuál no. Pero habría que escogerlo con lupa. Mire usted, entran a ser alcaldes para robar. Muchísima gente. Roba, pero hace obra. Estamos internalizando y tolerando la corrupción como parte normal de las cosas que suceden en nuestro país. ¿No? Acciones de garantía para evitar que se consideren pruebas ciertos instrumentos, etcétera. Es decir, la corrupción se ve, es la ley del más vivo. Pepe el Vivo es lo que funciona en nuestro país. Doctor Rivas, impresiones. Bueno, ya sabemos que la corrupción es la plaga institucional del país. González Prada venía hablando de donde se pone el dedo salta la pus, y la pus está cada vez más abundante ahora, ¿no? Pero el tema que tenemos entre manos ya no es de corto, mediano o largo plazo. Todo lo que se está conversando acá lo podemos planificar en el corto, mediano o largo plazo, pero tenemos un plazo vencido. El plazo vencido es que la delincuencia nos ha desbordado y está generando alarma, terror, zozobra en la población, cometiendo asaltos, extorsionando, dejando bombas, dejando granadas. Eso es lo que tenemos que solucionar. ¿Cómo se va a solucionar? Primero, un marco legal, pues. Estamos diciendo qué marco legal debe haber. Que trabaje el Congreso. Pero en ese marco legal se debe establecer la creación de equipos especiales policiales, porque si vamos a querer que toda la policía funcione bien, no nos va a alcanzar toda la plata del mundo, ni vamos a tener tiempo. Endurecer las penas es una de las medidas, pero fundamentalmente que funcione la Fiscalía, que no se esté peleando con la policía, y funcione el Poder Judicial, pero con equipos móviles,
pero que no nos venga el ministro de Justicia a decir que está construyendo 2 cárceles con bloqueadores en la costa. Yo he propuesto un sistema carcelario, un complejo carcelario en las alturas de Mazo Cruz, pero no cerca al poblado, para que no lo dañen como Puno, donde, así como hacíamos con Chayapalca, trasladar a toda esta gente y que las salas nacionales se muevan a juzgarlos allá, pero no, Sala Nacional no es la que se instala en Lima, nunca ha sido así. La Sala Nacional estaba conformada por todos los magistrados, las salas penales del Perú. Entonces se podían integrar y actuar. Si ya hemos tenido la experiencia, ¿por qué no lo hacemos? A ver que vayan en un sistema carcelario en Chayapalca por Mazo Cruz, a utilizarlo como base de operaciones como aquí en Lurigancho. Oiga, yo he conversado con gente que venía de Chayapalca, de los destructores e injertos en esa época, y les decía, ¿cómo les ha ido? No, magistrado, vamos a portarnos bien porque con ese hielo no se puede. No vamos a volver. Doctor Rojas, por favor. Disciplina en las cárceles. Sí, bueno, yo creo que un componente es el tema de endurecer las penas, pero definitivamente esto no va a tener resultado si no va amarrado de una serie de políticas que determinen que, por ejemplo, aquellas personas que terminan presas tengan un proceso también de resociabilización, que es algo que ya parece que el Estado ha abandonado. Efectivamente, la delincuencia nos ha rebasado en todos los niveles del Estado, pero yo creo que hay una agenda pendiente, que precisamente no es la agenda de la señora Nadine, sino es una agenda que el país entero tiene que tomar una decisión. Y es que nosotros tenemos que dejar de seguir haciendo los diagnósticos que ya conocemos y comenzar a tomar acciones. Coincido en un marco legal que empodera al policía, que permita articular mejor con el fiscal y con la fiscalía y con el Poder Judicial, pero esto también depende, repito, de la idoneidad de quienes tienen las judicaturas. Y eso pasa también por ver qué está haciendo el sistema judicial en sí. Y ese debate todavía no lo estamos haciendo, todos lo estamos cargando a la policía. Efectivamente, la policía tiene sus bemoles, pero creo que deberíamos de darle una mirada a estos, por ejemplo, el general Vicente Romero Fernández acaba de anunciar que en estos 15 días se han atrapado más de 100 bandas de delincuentes organizadas. Y él también ha dicho que ya la mayoría está en la calle. Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos más policías para que sí sigan quedando más delincuentes en las calles finalmente? ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que como hay defectuosa formación policial, la policía no tiene equipos especiales, no se le ha dado tecnología. Anda cualquier unidad especializada de la policía y con la justicia tiene una computadora del año 800 para escribir. Estoy hablando de lavado de activos, ¿ya? Estoy hablando de lavado de activos. Entonces, cuando presentan un coronel o la policía presenta a bandas y organizaciones presuntas, el caudal probatorio es muy débil, muy débil. Y el juez hace su tarea, ¿qué medios de prueba tengo? Entonces, o resuelvo mediáticamente, eso no es hacer justicia, o los pongo en libertad. Entonces, para que eso no ocurra, hay que potenciarlos con el marco jurídico, pero creando unidades a las que podamos mantener y mover rápidamente, pero con un sistema penitenciario que también responda, pero la tarea de los jueces tiene que ser muy móvil, ¿no? Muy móvil. Eso ya hay experiencia en el Poder Judicial. General. Bueno, no sé si podemos volver a una organización como la PIP de antaño, con el nombre que quieran, que sea autónoma y que se encargue de combatir el crimen organizado. Sería muy importante, muy interesante. Sí. Genial. Es que, ¿qué pasa? Que cuando esta unidad policial está integrada a las demás unidades, pasa sencillamente que si hay un problema de desalojo, también los tienen que ir al desalojo y dejan de hacer las labores que les corresponde hacer, que son totalmente diferentes. ¿Por qué funcionó el GEIN? Porque era autónomo y tenía la protección pues del gobierno americano a través de sus organismos, con tecnología, con dinero,
carros en alquiler y que los policías tenían una asignación que les permitía pensar con la cabeza y no con el estómago, y dedicarse exclusivamente a trabajar y a producir, en los que a ellos les apasionaba hacer seguimientos a los terroristas. Si me permite, general, yo estoy de acuerdo con eso. En el GEIN, si habían discrepancias, mataban sus pulgas entre ellos, pero se llevaban bien. El problema del 87, si Alan García lo hizo mal, lo hizo bien, bueno, la historia lo está juzgando, pero en ese tiempo, la Guardia Republicana, la Guardia Civil y la Policía de Investigaciones no se pasaban, se masticaban, pero no se pasaban, inclusive en una oportunidad se agarraron a balazos. Entonces, ¿cómo volver a un pasado sin analizar primero las causas de esas confrontaciones? Claro que sí. Entonces, hay una serie de problemas. Un tema del que tendremos que estudiar, caballero. Yo quiero agradecerles a ustedes que nos hayan acompañado en un debate que seguro tendrá mucho más todavía que discutirse en el tema. Bueno, nosotros tenemos ahora que pasar a otro tema que ha estado que es gran preocupación en realidad de todas las personas, es esta subida cada vez inesperada de los precios de las tarifas de los servicios públicos en términos generales. Señor director, adelante con la presentación del segundo tema de la noche. Bueno, precisamente hemos planteado ya este tema, el segundo tema para la noche, que tiene que ver básicamente con la percepción que tiene el ciudadano de las tarifas, del recibo que le llega del agua, de la luz, de la telefonía, y también seguramente la gente tiene mucho que decir en las calles al respecto del tema. Señor director, adelante. Bueno, el consumo está más elevado, ¿no? No respetan el control de las tarifas o no comunican tampoco a las personas, ¿no? Bueno, él dice que ha subido menos, pero en realidad está subiendo poco y la gente no se da cuenta. No nos damos cuenta de eso. El control total del aparato eléctrico, de producción eléctrica, funciona en términos de ganancias, pues, y de reglas internacionales. No está en manos del pueblo, digamos, ¿no? Estamos en inflación. Ahorita tenemos 3.4% de inflación. Porque antes pagabas, por ejemplo, 60 soles, ahora 70. De lo que pagábamos menos de 100 soles, ahora pagamos más y nosotros no entendemos por qué. Se da cuenta uno cuando de repente, cuando ves el recibo de un año atrás, ahí es cuando te das cuenta, pero después no, porque uno dice, bueno, de repente pues soles más, soles menos, no encuentra la diferencia, sí viene el engaño, muy subliminalmente. No encuentra la diferencia, sí viene el engaño, muy subliminalmente. Messi ha subido, porque pagué yo 145, ¿no? Y porque tengo cocina eléctrica. Y este mes me salió 160 y tanto. Sí, uno se da cuenta, no ha aumentado los focos, nadie, inclusive a veces ya apago algunos, solo lo necesario, nomás prendo, pero sigue subiendo. Me llama la atención quién está detrás de todo esto. Un momento a otro dijeron las tarifas iban a subir y ya los recibos vienen subidos. Están subiendo paulatinamente, pero de un mes a otro mes ya es muy rápido. De un mes a otro mes sube la tarifa y aparentemente es muy rápido, lo siente la población. De hecho, en el gobierno del presidente Ollantumala, el servicio de energía eléctrica subió aproximadamente el 38% y va subiendo cifras de 1.7 y demás. Estamos en la mesa acompañados también en este momento del señor Crisólogo Cáceres para poder entender este extraño subir de las cosas. Gracias, buenas noches, bienvenido. Subir de las cosas. Gracias, buenas noches, bienvenido. No, es un placer estar aquí. Nunca me puedo negar a participar en este programa que aprecio tanto. Efectivamente, los consumidores se sienten bastante preocupados por estos constantes incrementos. No solo en los servicios públicos, sino incluso en los alimentos. En el caso de los servicios públicos debemos de saber de que estos están regulados por normas específicas y por contratos de concesión que han sido suscritos por el Estado peruano con las empresas que han resultado ganadoras de licitaciones internacionales. Por ejemplo, en el caso de telecomunicaciones, tenemos que las tarifas se fijan aplicando un procedimiento llamado factor de productividad, en mérito al
cual cada 3 años se reajustan las tarifas hacia abajo, es decir, deberían bajar las tarifas de telecomunicaciones. O Citel está anunciando, por ejemplo, el día de hoy que están bajando nuevamente las tarifas. En el caso del tema de 3 tipos de empresas, están las empresas generadoras, las empresas de transmisión y las empresas distribuidoras. Si cualquiera de estas empresas, particularmente las generadoras, decide subir el precio, automáticamente como efecto dominó todo cae y al final las empresas distribuidoras con las que nosotros nos relacionamos como consumidores son las que suben los precios. En estos momentos vemos que se han vuelto a subir las tarifas. Y por ejemplo los Inermin está diciendo que se tienen que reajustar y se ha producido un nuevo incremento. ¿Pero por qué se producen estos incrementos? Pues porque se toman en cuenta factores como el costo de vida, el valor del dólar, la inflación, etcétera. Entonces, las tarifas pueden subir constantemente en el tema de electricidad. En el tema de telecomunicaciones pueden bajar, pero en electricidad pueden subir. El caso de Sedapal, por ejemplo, que tiene su propio regulador, que es a partir de junio se ha aplicado un nuevo incremento para los usuarios residenciales. Se ha señalado de que lo que se busca con este incremento es que aquellos que tienen mayor posición económica paguen un poco más y los que tienen menores ingresos económicos paguen menos. Pero dentro de todo este esquema que les estoy contando, que puede resultar confuso para la mayoría, lo que queda en claro es que hay un malestar por parte del consumidor, un malestar por parte del usuario, que siente que al final no sabe cómo se fijan las cosas y que percibe de que, por ejemplo, cuando se trata de combustibles, tenías el barril de petróleo el año pasado a $150, hoy está en 40 y no bajan los combustibles en esas proporciones. Entonces uno dice, oye, ¿por qué a nosotros siempre se nos pone encima el peso más grande y vemos que ellos se la llevan fácil? Y esto pasa en muchos temas, ¿no? Doctor Rojas, por favor. Sí, bueno, yo creo que nosotros como Estado comenzamos a aplicar un modelo regulador, pero creo que es momento de hacer un corte y evaluar si realmente las políticas de regulación están funcionando. Coincido ampliamente con lo que tú has explicado, pero creo que es necesario que nosotros hagamos una evaluación de qué ha venido haciendo Osinermin, qué ha venido haciendo SUNAS, qué ha venido haciendo Oxitel. No solamente en temas que nos toca directamente, como el tema, por ejemplo, del combustible, porque el combustible es un componente importante entre los costos de comercialización de los productos del pan llevar, que finalmente repercute en las amas de casa cuando compran sus productos principales para la canasta básica. Así que yo considero que nosotros hoy debiéramos de hacer una evaluación de qué es lo que está pasando en estas instituciones y cuántas de ellas responden más bien a intereses diferentes que los intereses del pueblo, y además cuál es el rol que Indecopi está tomando en estos momentos respecto a la defensa del consumidor, que por ahora me parece que ha dejado ese bastión y más se está dedicando a lo que es marcas y patentes, ¿no? Energía de $40 el barril nos ha llevado a que sigamos con las cosas peor. Bueno, pues los entes reguladores no pueden dejar de lado el análisis económico, ¿no? El análisis económico, como decía nuestro compañero de mesa, tiene que ver si hay inflación, si hay devaluación y mantener los estándares. Ahora, que bajen, ¿por qué no bajan? Porque el Estado ¿de qué vive? De los impuestos que cobra. ¿Y dónde recauda más impuestos? ¿En los directos o en los indirectos? En los indirectos, pues, o sea, el impuesto general a las ventas y el impuesto selectivo de consumo. Lo tiene ahí, es su caja chica. Entonces, si el Estado no maneja bien su presupuesto, no financia su presupuesto, no da valor agregado a lo que exportamos para que en la balanza comercial compensemos lo que vamos a disminuir en costos de servicios acá, entonces tiene que mantener el valor más allá de lo permisivo, o de manera contraproducente tener un costo de combustibles tan alto cuando ha bajado el precio del petróleo, porque es su caja chica, es su caja chica. Si no tenemos competitividad y se nos cae la balanza comercial en las exportaciones e importaciones, importamos más de lo que exportamos porque ya llevamos 6 meses, creo, de déficit de balanza comercial, ¿no? 6 meses. Entonces, ¿de dónde va a sacar plata el Estado?
Eso es parte de la política, entonces, del actual gobierno. Pero claro, de todos los gobiernos. Por eso es que nunca... Ya que menciona el tema de los impuestos, por ejemplo, el Estado tiene una política errática en ese tema, ¿no? En el cual se favorecen determinados intereses empresariales. Por ejemplo, se disponen exoneraciones arancelarias en beneficio de los laboratorios farmacéuticos para que supuestamente bajen los precios de los medicamentos. ¿Bajan los precios de los medicamentos? No. Se disponen medidas de exoneraciones tributarias en favor de las universidades privadas para que supuestamente bajen las pensiones que se cobran a los estudiantes. ¿Bajan las pensiones? No. En el caso de las CFPs incluso llegó un momento en el cual se les daban exoneraciones tributarias para que supuestamente bajaran las comisiones. ¿Bajaron las comisiones? No. Y la lista podría seguir, es decir, se disponen exoneraciones de diverso cuño para que las empresas sean beneficiadas. ¿Alguna vez se ha pensado en exoneración de algún tipo para el consumidor? Jamás. Entonces, aquí tienes un tema. Estamos en una situación en la cual, por ejemplo, hay indicios en muchos aspectos de que hay concertaciones de precios. En el Perú se habla mucho de que nos rige una economía social de mercado. Bueno, siempre omiten mencionar la parte social y solo se menciona el mercado. Pero lo cierto es que hay indicios de que las empresas se coluden. El Indecopi ha iniciado hace 15 días en una conferencia de prensa, lo dijo, una investigación por presunta colusión de precios entre las empresas envasadoras de GLP. Esa es una investigación que puede tomar pues una década, como pasó en el caso de los pollos, ¿no? Entonces ahí vemos que hay todo un sistema bastante complejo y ahora que el gobierno tiene facultades delegadas por parte del Congreso de la República para legislar en materia económica al fin de dinamizar la economía que está alicaída, bueno, yo pregunto, ¿se está convocando a representantes de la ciudadanía, representantes de la academia para que puedan colaborar en la elaboración de estos dispositivos o solo se está convocando para la elaboración de los mismos a los grandes empresarios? Y yo creo que esto es lo que está pasando y por eso es muy posible que las normas tengan como único beneficio decir, vamos a darle más beneficios a los empresarios, pero y la pregunta es, ¿y beneficios a los consumidores también no se debería pensar en ellos? Finalmente, ¿qué momento llega? Vamos a recibir una llamada del público para ver la percepción del usuario, del hombre de a pie respecto. Aló, buenas noches. Nombre y distrito del que llama. ¿Aló? Sí, gracias por llamar. Ya, señor. Se está hablando, o sea, el tema es de precios, ¿no es cierto? Efectivamente. ¿Cuál es su nombre y dónde está llamando, por favor? Yo hablo del Cercado de Lima. Adelante con su comentario. Y quiero referirme a la empresa, por decir, discúlpeme, Edelnor. Quisiera yo saber si esta empresa es privatizada, ya ha sido o es del Estado, porque realmente, señor, a esta empresa se le facultó para que las personas de escasos recursos accedieran al gas más barato, y eso es lo que no he podido decir en otra entrevista, pero simplemente tenía que tener un tope de consumo para solamente personas poder acceder a eso. Señor, hay mucha gente que no tiene recursos. Y a mí, por ejemplo, escucho al señor que ha sido presidente del Poder Judicial, no sé, de la Corte Superior, no sé, cuando trata la delincuencia, que no es política llamarla terrorismo. Lo que estamos viviendo ahorita es una delincuencia donde no hay autoridad, donde no hay policías, esa es la verdad. Y aquí le pongan presupuestos, si no trabajan no hay nada, señor. El gobierno se hace la vista gorda por solamente un panel donde dice, yo no llamo policía, yo no llamo serenazgo, tengo lo suficiente lo que las gallinas ponen y rompo piernas. Que quite y que no se vea toda esa discusión, cómo torturan a las personas y no hay autoridad alguna que frene todos esos hechos, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, vamos a recibir otra llamada. Aló, buenas noches. Nombre, distrito y brevísimamente su comentario. Buenas noches. Mi nombre es la señora Trinidad Marcela Díaz. Trinidad, brevísimamente, por favor. Mi consulta es, yo vivo en casa alquilada en San Martín de Porres y el dueño que nos alquila nos dice que en el cono norte tenemos solamente agua de lunes a viernes, más no sábado y domingo. No sé si es así el servicio. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Caballeros, bueno, vamos a recibir algunas más llamadas del público. Aló, buenas noches. Nombre, distrito, el que llama. No. Nombre, por favor. Aló. Aló, nombre y distrito, el que llama, por favor. Aló. Sí, al nombre. Aló, nombre y distrito, el que llama, por favor. Bueno, no he podido escucharle. Caballeros, se abre un tema que es, están subiendo los costos porque se han privatizado las empresas. Impresiones, por favor, si me permite, doctor Rojas, brevísimamente.
Bueno, yo considero que el gran problema que tenemos no es tener una institución reguladora, sino que no hay competitividad. No se abre un marco de competencia para que otras empresas puedan competir. La única forma de regular este tipo de oferta es teniendo otras empresas que brinden el mismo servicio y ahí lamentablemente siempre estamos sujetos a estos famosos lobbies que suceden y que están en el Ministerio de Economía y que están en el Congreso de la República y que están en los distintos sectores y que finalmente siempre responden a los intereses de los más grandes. Veamos, ¿por qué no hemos hecho como, por ejemplo, otros países como Brasil, como Colombia o como mismo Chile, en el caso de las empresas petroleras? Hoy, una empresa como Petrobras, por ejemplo, ayuda a que los precios en Brasil del combustible no superen, digamos, lo debido, porque tienen una administración vertical y llegan hasta la comercialización. O sea, yo creo que hay que darnos cuenta que hoy el país necesita más que necesita un Estado regulador, un Estado estratégico, un Estado que ayude a que este impacto no genere golpe en el bolsillo de los que menos tienen. Doctor, resumiendo la participación del público, esto se debe a que hemos privatizado las empresas. La señora pregunta, del NOR privado, sigue siendo el Estado, y la otra ciudadana dice, no tiene nada el dueño me alquila una casa y me dice que solo hay agua de lunes a viernes, y ya verá usted cómo resuelve su vida entre sábado y domingo. Bueno, no debería tener mayor importancia si es estatal o privado, porque el sistema de mercado se supone que protege al consumidor. Para eso está Indecopi, los entes de regulación, que tienen que estar mirando los precios, porque nadie puede imponer un precio en servicio público si antes no ha sido visado por esta entidad reguladora, que evidentemente hace su análisis económico. Pero ahí va a haber relaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas y las políticas económicas del gobierno. Ni un gobierno se ha atrevido a disminuir eso. Ya dijimos su caja chica, y cuando disminuyen, son tan pocas las empresas que puede haber concertación de precios y los oligopolios se dan. Por ejemplo, en telefonía. Puede decir que baja o no baja, pero a Telefónica le tuvieron que renovar la concesión. Creo que perdonándole no sé cuántos millones de impuestos que debía. Pero si dice, te bajo el servicio público en celulares, vamos a poner. Y uno dice, ya, quiero que se reduzca a todo servicio a 200 soles. Y te llega el recibo 280 soles. Dice, no, pero acá hay un seguro. No, pero acá hay una llamadita con una canción. Por la canción cobran no sé cuánto. No, que acá hay un puntito que estamos dando este servicio. Le sacan la vuelta a todo. Entonces, ahí no sabemos qué están haciendo los entes reguladores, ni qué está haciendo Indecopi. Y las denuncias de los consumidores cuestan, pues. O sea, también nos dificultan las denuncias. En el tema de la primera llamada de la señora, preguntando si el NOR era privado o pública, es privada. Y es regulada por el regulador que le corresponde, que en este caso es el OCINERMIN. La impresión de muchos es, como lo hemos privatizado, el privado siempre va a tratar de sacarle precio, y por eso es que... Claro, pero supuestamente no podría ser así, porque estos precios tienen que ser fijados por el regulador, siguiendo diversos procedimientos, ¿no? Tanto en telecomunicaciones como en agua, como en energía, hay procedimientos. Hay un cuarto regulador que es el OCITRAN, que ve el uso de lo que es infraestructura de transporte, que no es tan cercano al público. Pero en el tema de los precios, por ejemplo, del gas, existe, y a veces la gente no lo sabe, un fondo que se llama FISE, el Fondo de Inclusión Social Energético, para las personas de menores recursos energéticos, de menores recursos económicos, se presentan con su recibo y se acreditan que tienen un consumo mínimo, van a tener un balón subsidiado de 12 soles, eso es bueno saberlo. En el caso de las personas que no tienen servicio de agua o lo tienen por periodos determinados, si este es un problema con el propietario, bueno, ese es un tema que lo tienen que resolver, es una cuestión privada, pero si es un problema con la empresa, deben de saber de que no se puede exigir el pago de servicios que no han sido prestados. Y las empresas están legalmente obligadas a dejarle de cobrar al consumidor aquellos periodos en los cuales no hubo servicio. Se cayó el cable hace algunos días, 1 hora un día, 1 hora el otro día. Esos periodos no le deben ser cobrados al consumidor. Solo se puede cobrar el servicio efectivamente prestado. Y supuestamente el regulador está en la obligación de hacer 2 cosas. Lo primero,
supervisar que efectivamente este monto le sea devuelto al consumidor en el siguiente recibo. Y segundo, determinar cuáles fueron las causas de la interrupción del servicio. Y si eran causas previsibles, digamos que, por ejemplo, se interrumpió la energía eléctrica porque es algo que suele pasar porque existe determinada contingencia que así lo hace, entonces si eso lo sabe la empresa debería contar con sistemas de emergencia para que el servicio no se interrumpa. Si esto es algo que lo pudo prevenir la empresa, se le sanciona también a la empresa. Entonces, hay todo un sistema que es bastante complejo, que es una telaraña, que no todos tienen por qué conocer, pero el punto es que el consumidor tiene que reclamar, o sea, no se puede quedar callado. Y en el caso de servicios públicos, que es lo que originó en principio esta conversación, deben de saber que el consumidor tiene que presentar su reclamo, sea presencialmente o por teléfono o por internet, y tiene que asignársele un código de reclamo. Ese numerito que le van a dar y que él tiene que anotar le va a permitir hacer el seguimiento de su expediente hasta que se resuelva. Y si lo que le dice el regulador no es, si lo que le dice la empresa no está acorde con lo que él esperaba, tiene la posibilidad de apelar y sube en segunda y definitiva instancia administrativa al órgano regulador que corresponda. O sea, es todo un entramado, pero como vemos muchas veces el consumidor lo desconoce. Frente a eso, el consumidor aparentemente se encuentra desprotegido y sin mayor capacidad de hacer algo. Claro, peor aún cuando no hay la información debida. Y yo creo que también eso está pasando porque los órganos reguladores no están haciendo la difusión que se merece. Pero es hora de pensar, así como hemos luchado por tener una ventanilla única en tantos procedimientos que se hacen, deberíamos de también pensar en empoderar a una sola institución que sea el gran defensor del consumidor finalmente, porque someter a un ciudadano, a una persona, a hacer todo esta tramitología que finalmente puede durar meses, llevando a duras... Es un calvario, ¿verdad? Es un calvario. Entonces, yo creo que debiéramos de repensar esta situación y más bien creo que la tarea pendiente sería hacer más flexible y más dinámico para que no exista cifras negras y más bien exista denuncias que tengan certeras respuestas, ¿no? Sí. Doctor Ibaceta, permítame, tenemos una breve pausa. No, estoy... Nosotros volvemos. Adelante, señor director.